Es un disfrute increíble. Haber estado en la cima como estamos ahora es algo único. Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador peligra en las negociaciones entre el gobierno y la CONAIE. El gobierno atribuye a ciertos dirigentes la ruptura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas tras la organización pactada luego de las protestas de 2022. Perú, el gobierno exige disculpas y cambio de postura de México. José Tello, ministro de Justicia y vocero del Ejecutivo, abrió una puerta para restablecer las relaciones bilaterales. El mandatario mexicano ratificó su apoyo a Castillo. El Salvador, 2.000 pandilleros trasladados a la nueva megacárcel de Bukele. La construcción del centro levantó alarmas entre los organismos de derechos humanos. Esta prisión está ubicada en las afueras de la ciudad y se destaca por sus controles y su tecnología para la vigilancia. México, crece el rechazo a la reforma electoral de AMLO. Miles protestaron contra la reforma que reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. AMLO no puede presentarse a la reelección, pero su partido lidera los votos de 2024. Crisis migratoria. Haya más cuerpos tras el naufragio en las costas de Italia. Al menos 60 migrantes murieron en el naufragio. Entre las víctimas hay niños. La embarcación transportaba a más de 200 personas. Brasil, ya son más de 60 los muertos para las fuertes lluvias. Las autoridades señalaron que las últimas 5 víctimas fueron encontradas en San Sebastián y se abandonaron la búsqueda de los supervivientes. Ecuador peligra en las negociaciones entre el gobierno y la CONAIE. Asesinaron a un dirigente indígena y fue asesinado y el gobierno prometió justicia. Según denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el homicidio de Eduardo Mendúa estaría vinculado con un conflicto petrolero para que el gobierno prometió justicia. Nuestro compañero se encontraba en su chacra cuando encapuchados le dispararon, comunicó la CONAIE a través de su cuenta de Twitter. La organización apuntó en un comunicado que el dirigente era uno de los rostros visibles de la resistencia en el territorio de Dureno ante la conflictividad generada en los últimos meses por la presencia de las empresas petroleras. Declaramos con absoluta responsabilidad que el gobierno nacional debe dar cuentas sobre este hecho. Hace 7 meses habíamos comunicado. Si algo pasa a cualquiera de nuestros compañeros, miembros del Consejo de Gobierno, responsabilizamos a esta justicia y al gobierno nacional. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dijo que se hará justicia por el crimen de Mendúa, también líder de la nacionalidad Cofán. La CONAIE rechaza las actividades extractivistas en territorios de pueblos originarios. Por otra parte, el gobierno atribuye a ciertos dirigentes la ruptura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. La aclaración responde a la retirada de las mesas de negociación con la organización pactada tras las protestas de 2022 y lo atribuye a incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades. A pesar de ello, el ministro de Gobierno del Ejecutivo ecuatoriano, Enrique Aguilón,
ha asegurado que los canales de comunicación se mantendrán abiertos permanentemente. Según el funcionario, ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos. Por otro lado, Guillermo Lasso tildó de desestabilizadores a quienes hasta ahora llaman a utilizar vías constitucionales para poner fin a su gobierno en medio de una crisis de legitimidad agravada por escándalos de corrupción y nexos con el narcotráfico. La CONAIE convocó una nueva movilización para el 8 de marzo, para la cual también estarán presentes varias organizaciones estudiantiles y sindicales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, rompió el sábado el diálogo con el gobierno sobre los precios de los combustibles y exigió la renuncia del presidente Guillermo Lasso. Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y dé un paso al costado. La CONAIE protagonizó protestas en junio del año pasado que dejaron 6 fallecidos y al menos 600 heridos, entre uniformados y civiles. El gobierno y los inconformes sellaron en octubre acuerdos en temas de salud, educación, derechos laborales y fomento de la producción. Sin embargo, las partes no lograron un entendimiento sobre el tema más álgido de las conversaciones, el precio de los combustibles. El sábado, el gobierno rechazó la que llamó actitud antidemocrática del liderazgo indígena y sostuvo que se mantiene abierto a dialogar. Este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena y les está dando seguimiento. Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos. Los pueblos originarios reclamaban principalmente una rebaja de 21% de los precios de los combustibles más utilizados. El Ejecutivo accedió a disminuirlos en un 8%, quedando en $1.75 el galón americano de diésel y en $2.40 el de gasolina. Pero la CONAIE mantiene el reclamo de más subsidios a los combustibles. Perú. El gobierno exige disculpas y cambio de postura de México. Perú advierte sobre la posibilidad de mejorar las relaciones si Andrés Manuel López Obrador ofrece disculpas. José Tello, ministro de Justicia y vocero del Ejecutivo, abrió una puerta para restablecer las relaciones bilaterales. Esperemos que López Obrador cambie su actitud y que entienda que por su injerencia está lesionando una relación histórica muy sólida, dijo el funcionario. El viernes, el mandatario mexicano ratificó su apoyo al expresidente Pedro Castillo y remarcó que su administración va a seguir demandando que se le libere. También volvió a referirse a Boluarte como presidente espuria. Por su lado, la presidenta peruana dispuso retirar al embajador peruano en México, Manuel Talavera Espinar. A pesar de esto, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, indicó que las relaciones comerciales y bilaterales en diversos ámbitos seguirán fluyendo de manera normal. Por otra parte, el gobierno respondió a la retirada del embajador peruano, dispuesta por Dina Boluarte. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó la decisión del gobierno peruano de reducir el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países al encargado de negocios y anunció que igualmente mantendrá su nivel de representación diplomática y consular en Perú. Las tensiones entre ambos gobiernos surgieron a raíz de varias declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en las que apoyó a Pedro Castillo y criticó el mandato de Dina Boluarte. Estas declaraciones, sumado al rechazo de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, fue percibido como una injerencia en los asuntos internos del país sudamericano por parte de la actual mandataria.
Salvador, 2.000 pandilleros trasladados a la nueva megacárcel de Bukele. Así lo anunció con orgullo el presidente Nayib Bukele bajo el mensaje: esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. La construcción del centro de confinamiento del terrorismo ha levantado alertas entre múltiples organismos de derechos humanos. La misma constituye el más reciente paso en la lucha contra las pandillas que El Salvador lleva encabezando desde hace meses. Esta gigantesca prisión está ubicada en las afueras de la ciudad de Tecoluca, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, y destaca por sus rigurosos controles de ingreso y de su alta tecnología para la vigilancia. La construcción de la institución penal surgió como una respuesta urgente al alto grado de criminalidad que se registraba anteriormente y el cual tuvo su punto más alto en marzo de 2022. Contabilizaron 87 muertes en esta índole en 2 días. México, crece el rechazo a la reforma electoral de AMLO. Miles protestan contra la reforma electoral del gobierno. Bajo la consigna "Mi voto no se toca", una multitud vestida de blanco y rosado, colores institucionales del organismo electoral, llenó gran parte del Zócalo, principal plaza pública del país, de unos 21,000 metros cuadrados, y varias calles aledañas del centro histórico de Ciudad de México. ¡Hay un grito! Por eso venimos aquí. Pues esta es la marcha donde cientos de miles en todo el país, representando a millones, defendemos nuestra democracia y refrendamos nuestra confianza en el Poder Judicial para echar para atrás el Plan B, que quiere cargar los dados a favor de Morena y quitarnos el derecho de ejercer libremente el voto. Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. La reforma reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, entidad encargada de organizar los comicios. En su propuesta, Andrés Manuel López Obrador acusa costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. Protesta en México contra una reforma al sistema electoral. Bajo la consigna "Mi voto no se toca", decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en la capital y otras ciudades del país contra una reforma del Instituto Nacional Electoral, aprobada por el oficialismo en el Congreso. La iniciativa reduce el personal y el presupuesto del INE, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. Y no todo en la reforma es negativo, hay algunas cosas rescatables. El problema es que hay más cosas preocupantes que rescatables. Ahora, el punto medio lo va a tener que encontrar la Suprema Corte, porque esta ley va a ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia y la Corte va a tener que decirnos qué partes de la ley son constitucionales y qué partes no son constitucionales. La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, opositor a López Obrador, quien según la ley no puede presentarse a la reelección, aunque su partido lidera las preferencias de voto de cara a los comicios de 2024. El clamor principal en esta marcha es defender al INE y con ello defender la transparencia de las elecciones. No se puede permitir que el árbitro electoral sea tocado y mucho menos intervenido. Según el INE, la reforma recorta al 85% de su personal de carrera y reduce la capacidad operativa del organismo al eliminar 300 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país de 125 millones de habitantes tenga una sola persona encargada de la oficina electoral. También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación
y acota las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña. Los opositores denuncian que esos cambios afectan la autonomía del instituto e inclinan la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios de 2024. Colombia. El gobierno dio a conocer los avances del segundo ciclo de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. A través de un comunicado, las partes presentaron varios puntos sin los cuales es imposible desarrollar con claridad y firmeza el proceso de paz. Estos temas a tratar serán la caracterización jurídica que se les va a otorgar al grupo como organización política armada rebelde, así como la creación de un punto de contacto de comunicación y la adopción del informe de la Comisión Humanitaria. Para el Ejército de Liberación Nacional es clave su reconocimiento de origen político, pues lleva a reconocer que el conflicto tuvo unas causas estructurales que se podrán abordar desde la negociación con el fin de superarlas. Esta clasificación les va a permitir al grupo armado acceder al sometimiento a la justicia con beneficios. Asimismo, se han tratado las denuncias presentadas por ambas delegaciones sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Estas son las noticias de Economía del Día. Colombia. Los salarios aumentaron en un 12.5% en el 2023. A través de un informe de la Federación Colombiana de Gestión Humana, reveló que el 81.7% de las empresas incrementa los salarios de sus empleados al menos una vez por año. El principal motivo de esto para las compañías fue el índice del precio al consumidor, seguido del aumento del salario mínimo legal vigente, los resultados organizacionales, la evaluación del desempeño, la productividad y los acuerdos sindicales. Además, el informe destacó que casi la mitad de las 100 empresas encuestadas deciden hacer el ajuste salarial en enero. Argentina. El FMI anunciará nuevas metas de acumulación de reservas para el acuerdo. Las mismas serán anunciadas en las próximas 48 horas. Las nuevas condiciones responden a los efectos de la guerra y la sequía, que perjudica gran parte de las tierras cultivables de Argentina. En términos netos, el país debía sumar unos $5.800 este año, objetivo que con el momento actual parecía difícil de alcanzar. De esta manera, el gobierno argentino conseguirá evitar la necesidad de pedir exenciones. La planificación va a permanecer sin cambios en el plano fiscal y monetario. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó el sábado la importancia de que los países del Mercosur cumplan con las normas ambientales para sellar el acuerdo comercial con la Unión Europea. El mandatario francés visitó la Gran Feria Nacional de la Agricultura en París. Ganaderos y agricultores franceses temen la entrada en el mercado comunitario de productos agrícolas sudamericanos sujetos a estándares de producción menos exigentes que los de la Unión Europea. Cuando imponemos restricciones a nuestros productores, las debemos imponer a los alimentos que importamos, algo que no se hace lo suficiente a nivel europeo. Por eso me han escuchado discutir sobre el Mercosur. Un acuerdo con los países de América Latina no es posible si no respetan los acuerdos de París como nosotros y si no tienen las mismas restricciones ambientales y sanitarias que imponemos a nuestros productores. El Mercosur está compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, todos ellos importantes potencias agrícolas. La Unión Europea y el bloque sudamericano cerraron un acuerdo comercial en 2019, tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero este no fue ratificado debido a la preocupación en Europa por la política medioambiental del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero el tono ha cambiado a favor a raíz de la vuelta al poder del presidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día.
El gobierno de Brasil intensificó esta semana el combate a la minería ilegal en la Amazonía. Miembros de la Agencia Ambiental Gubernamental IBAMA y de la Policía Federal de Carreteras sobrevolaron el viernes la selva amazónica en busca de bases de garimpeiros, como se conoce a los mineros ilegales. Ahora vamos a comenzar a neutralizar esos frentes en el interior. Establecimos bases de control para frenar el suministro logístico de las actividades ilegales en los dos principales ríos. Y ahora comenzamos la próxima fase de la operación, que es atacar esos frentes mineros desestructurando y neutralizando las bases mineras en los lugares más profundos de la tierra indígena. de garimpo nos locais mais profundos da terra indígena, né? La mayoría de los mineros huyeron de su campamento al percatarse del helicóptero de la policía, pero uno de ellos no logró escapar y tras ser arrestado accedió a hablar con la AFP con un nombre ficticio. El garimpo nunca va a terminar, no tiene que ver con Lula ni Bolsonaro, nadie le va a poner fin. El garimpo nunca va a terminar, es una fiebre, un vicio, lo haces una vez y nunca quieres salir. Gano 5,000 reales por semana, ¿dónde voy a ganar eso en la ciudad? El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva decretó a finales de enero la situación de emergencia sanitaria y autorizó el operativo de seguridad para expulsar a los mineros ilegales de este territorio indígena. Miembros de la etnia Yanomami denuncian que unos 20,000 mineros clandestinos han invadido su territorio, matando indígenas, abusando sexualmente de mujeres y adolescentes y contaminando sus ríos con el mercurio que usan para separar el oro de los sedimentos. Israel reveló que el régimen de Irán traficó oro desde Venezuela para financiar a los terroristas de Hezbollah. En mayo del 2022, la compañía persa Mahaner contrabandeó grandes cantidades desde Caracas con la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. El oro se cambiaba por petróleo iraní y luego era vendido en Turquía y otros países de Medio Oriente. Para la inteligencia israelí, un actor clave en este entramado de contrabando fue Naim el-Mossavi, un empresario iraní que se dedica al comercio en todo el mundo. Él mismo dirigió una operación secreta de las fuerzas Quds iraní, la cual fue responsable del tráfico del metal precioso de Venezuela a Irán y de su posterior venta para financiar las actividades terroristas de Hezbollah. Panamá suspendió los traslados de migrantes. La Agencia Migratoria de Panamá señaló que no se realizarán más viajes hasta que las autoridades de transporte revisen las líneas de autobuses y garanticen su seguridad en la región del Darién. El incidente más reciente tuvo lugar el sábado, cuando uno de los autobuses en que viajaban los migrantes se incendió. Todos los pasajeros fueron evacuados a salvo. Pero más de una treintena de migrantes murieron hace unas semanas cuando un autobús cayó por un barranco. Se cree que la mayoría de las víctimas procedía de Ecuador, Haití y Venezuela. Los migrantes suelen llegar a Panamá cruzando la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. Las autoridades panameñas calculan que más de 250,000 migrantes realizaron el trayecto por la vía terrestre en 2020 y otros 37,000 en lo que va del año. Chile. El gobierno desplegó al ejército en las fronteras con Perú y Bolivia para controlar la migración irregular. Así lo ha confirmado este sábado la ministra del Interior chilena, Carolina Toja, que ha detallado que el despliegue militar se llevará a cabo en la macrozona norte, donde Chile tiene frontera con Perú y Bolivia. La medida se toma después de que el Ejecutivo haya confirmado que existe un aumento de los flujos migratorios en el país que ha provocado la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados. Toja detalló que los soldados solo podrán llevar a cabo controles de identidad, registro del equipaje y detener a personas. Anteriormente, el alcalde de la localidad fronteriza del Cochane, Javier García, estimó que entran al país diariamente hasta 400 personas a través de pasos no habilitados.
Toda mi carrera, desde que arranqué mi carrera con la selección, toda mi etapa de comienzo con la selección era la más deseada. Vengo de la ciudad de Quito y me informo por D-News. Vivo en Montevideo y me informo en D-News. Vivo en Santiago de Chile y me informo por D-News. Vivo en Huancayo y me informo por D-News. Vivo en Buenos Aires y me informo por D-News. Lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo pasa en D-News. Somos D-News. Somos Latinoamérica. Que haya soñado tanto como este. No tengo palabras. The object